Nos acompaña Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, buenos días. Te voy a presentar y ahora te damos paso a tu tiempo, ¿vale? Juan Carlos, bueno, es licenciado en Geografía e Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia y es doctor en Sociología por la UNED y trabaja en el Ayuntamiento de Castellón de La Plana. Y entonces, bueno, que nos cuente él en su intervención. Muchas gracias, Juan Carlos. Cuando quieras, adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, con respecto al cannabis como planta medicinal de uso tradicional, lo primero que hay que decir es que los usos de cannabis como agente terapéutico seguramente existen desde tiempo inmemorial. Por ejemplo, en España, en el Estado español, a mediados del siglo XVI, el médico humanista Andrés Laguna ya hizo una completa descripción de la planta y de sus propiedades en sus comentarios a la materia médica de Dioscórides. En época ya mucho más reciente, más contemporánea, el hachís ya figuraba en el catálogo número 2 de las ordenanzas de farmacia aprobadas en 1860. De hecho, el uso medicinal de derivados canábicos en la farmacopea española estaba muy extendido ya en todo el siglo XIX. Hay un trabajo, una memoria académica titulada Algunos comentarios sobre el empleo de los derivados del cannabis, una aproximación a la literatura médica española, 1800-1939, de un médico valenciano, del doctor Andrés Roig Traver, en el que ha demostrado que ese empleo terapéutico abarcaba un amplio cuadro de síntomas y enfermedades. Lamentablemente, esta memoria académica, que yo sepa, permanece inédita. Es el único pero que le podemos poner. Por otra parte, gracias a los anuncios incluidos, insertados en la prensa, sobre todo madrileña, pero también de otros periódicos de fuera de Madrid. Hablo de La Correspondencia de España, La Esperanza, el Diario Oficial de Avisos de Madrid, La Época, La América, La Regeneración, El Imparcial, La Iberia, La Discusión, El Cascabel, etc. Sabemos que entre 1866 y 1870 se vendían en España los cigarrillos indios de cannabis indica de Grimaud y Cia, que estaban elaborados en la capital francesa, en París. Hay que decir sobre estos cigarrillos índicos que no eran sino porros liados. De hecho, no utilizaban ni papel para su envoltura, sino hojas de cannabis. Y estaban recomendados para la tos, el asma, el insomnio, la ronquera, la sufocación, decía la propaganda de la época, es lo que entendemos hoy en día como rubefacción, y también para la extinción de voz, o sea, la afonía. Está demostrado, además, consta que estos cigarrillos, que empezaron a venderse, como digo, en España en 1866, en la Segunda República todavía se vendían en las farmacias españolas y luego, bueno, por correspondencia también. Los cigarrillos estos no eran el único específico o especialidad farmacéutica de importación. De Inglaterra y Alemania, por ejemplo, llegaban toda suerte de extractos, jarabes y tinturas de hachís. Y sobre todo de Estados Unidos se importaban efectivos callicidas elaborados a base de cáñamo. Aparte de estos productos de importación, en España también se fabricaban algunos específicos muy demandados, totalmente de producción autóctona, normalmente elaborados por médicos y farmacéuticos españoles. Entre estos específicos cabe destacar el jarabe antinervioso de corteza de naranja amarga, bromuro potásico y hachís del doctor Campá, que se fabricaba en Valencia. Y había también otro jarabe bromurado de hachís del doctor Jimeno, que se elaboraba en la farmacia del Globo, cita en la céntrica Plaza Real de Barcelona,
primero por el doctor Gimeno y luego por sus sucesores, Punsoda y Gabaldá. Este jarabe se vendió, o por lo menos he encontrado anuncios, al menos desde 1897 hasta 1910, en publicaciones profesionales como la Gaceta Sanitaria de Barcelona, el Boletín Oficial del Colegio de Médicos de Barcelona y la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona. Ambos siropes, ambos jarabes, se tomaban para combatir la enajenación mental, la excitabilidad, el insomnio, la neurastenia, la dismenorrea también, es decir, ese dolor intenso pélvico y abdominal que aparece en las mujeres antes o durante la menstruación, y también para los calambres musculares. Los cigarrillos, estos que mencionaba antes, de Grimold y Cian, tenían también competencia autóctona, competencia en productos nacionales. Los más conocidos eran los cigarrillos balsámicos del doctor Andreu, que se manufacturaban en Barcelona. Y no eran los únicos cigarrillos que existían en el mercado. En la Segunda República, la empresa de especialidades farmacéuticas, productos químicos y alcaloides de Francisco Casas, que estaba establecida en Madrid, ofrecía en su catálogo cigarrillos antiasmáticos Esco, Exibart, conocidos como remedio de Abisinia, Legras y Richelieu, más los de la marca Spic, que se vendían como pulmónicos, y los de la marca Victoria, que se recomendaban como carminativos. No todos estos cigarrillos contenían cannabis, pero algunos llevaban hasta un 30% de datura estramonio, un 15% de iosciamina y un 30% de artropa belladona, que como todo el mundo sabe son potentes sustancias psicoactivas. Entre las especialidades autóctonas fabricadas en España también podemos encontrar licores digestivos y estomacales, como el licor de cáñamo indiano Keralt, que se destilaba en Barcelona, por lo menos hasta 1932, según tengo constancia. Y también el licor Montecristo de hachís, alambicado en el pueblo valenciano de Albal, está muy cerca de la capital, desde 1897, y ahí viene el dato curioso, hasta 1976, es decir, hasta después de la muerte de Franco, sin que sus fabricantes fueran molestados ni una sola vez por las autoridades sanitarias, gubernativas ni policiales, tal y como me testificó de viva voz un nieto del fundador de la Casa Costa. A este licor, además, se le concedió la patente en 1910 a Salvador Costa y a un socio, a Manuel Monforterraga, por esta invención de este licor que se calificaba aromático y de propiedades higiénicas y curativas de ciertas enfermedades que venían descritas en la etiqueta del reverso de la botella, apelando a palabras de reputados médicos de la época. Por ejemplo, se decía que el licor de hachís Montecristo calmaba los dolores que se producían en el estómago, las malas digestiones, era un sedante del estómago. Curiosamente también se decía que exaltaba la tendencia de las ideas favoritas de cada cual y que producía un ensueño sumamente agradable. Además de destacar pues, sus cualidades como aperitivo, estomático y tónico. También se ponía en evidencia, se recomendaba porque producía un aumento muy rápido del apetito y facilitaba la digestión. Y como dato curioso, decía que se podía producir, bebido en gran cantidad, llegaba a producir una embriaguez no peligrosa, descrita magistralmente por un médico francés, Trousseau, en su terapéutica. Y como dato anecdótico, se agregaba que la embriaguez del hachís
se disipaba rápidamente ingiriendo zumo de limón. Por lo demás, en el citado catálogo de especialidades farmacéuticas, productos químicos y alcaloides de Francisco Casas, que ya he citado, en el ejemplar que tengo yo recogía el periodo de 1932 a 1934, se incluían 3 genéricos canábicos, además de todas estas especialidades, 3 genéricos, que se vendían en todas las farmacias. El extracto blando de cannabis indica o extracto graso, en realidad manteca de hachís, el precio era de 8 pesetas, 50 gramos, 8 pesetas. El extracto hidroalcohólico de hachís, que era bastante más caro, 25 gramos costaba 110 pesetas de la época, y el tercer genérico eran sumidades. Así venía descrito en el catálogo y en la farmacopea, es decir, cogollos de cáñamo indiano, y los 100 gramos se vendían a 9,10 pesetas. En realidad, como el cannabis figuraba en la nómina de sustancias sometidas a control desde la firma del Convenio Internacional sobre Opio de Ginebra de 1925, la fuente de suministro de la materia prima, digamos, a las farmacias, tanto a los mayoristas como luego a los minoristas, era el propio Estado. El propio Estado a través de lo que en España se llamó el Servicio de Restricción de Estupefacientes. Entonces, por ejemplo, quien tenga curiosidad puede acudir a la Gaceta de Madrid, que fue el precedente inmediato del Boletín Oficial del Estado, de 19 de abril de 1933, y verá cómo hay una orden del Ministerio de la Gobernación publicando un anuncio en el cual se publicita la adquisición mediante concurso público con destino a esta restricción de estupefacientes de 100 kilos de cáñamo indiano planta. Estos son los datos que puedo aportar como historiador al uso de la planta, a los usos terapéuticos en España. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que en primer lugar, que la prohibición del cannabis se decretó de manera completamente arbitraria, sin tener en cuenta ni sus beneficios terapéuticos ni sus aplicaciones tradicionales en la medicina. Entonces, debemos denunciar una vez más que todas estas manifestaciones realizadas por ministros, ministras, gente, digamos, con peso específico en la política, diciendo que no se le han descubierto al cannabis propiedades terapéuticas y que hay que hacer más evaluaciones y más estudios clínicos, desde mi punto de vista, son declaraciones que están basadas en la más absoluta ignorancia. Es decir, las propiedades terapéuticas están más que probadas históricamente. Y de hecho lo que no está probado son sus perjuicios. Es decir, estamos ante una sustancia que fue prohibida sin que nadie denunciara sus beneficios y sin que nadie manifestara públicamente sus perjuicios. En fin, y poco más os puedo contar. Este es, desde mi punto de vista, el quid de la cuestión en cuanto al reconocimiento terapéutico de la sustancia. Es decir, no, esto sin invalidar que se le puedan descubrir nuevas aplicaciones terapéuticas, como de hecho ha sucedido en estos últimos años, ¿no? Pero digamos, en los usos tradicionales están perfectamente reconocidos y por la medicina y la farmacopea tradicional. Gracias. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias por tu intervención.